Estamos en contacto a esta hora con Manuel Bernales Alvarado, especialista en temas internacionales, a quien agradecemos este contacto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo. Una situación que ya hemos recibido diversas opiniones, pero ya desde hoy ya se han comenzado las deportaciones de inmigrantes en aviones militares de Estados Unidos. ¿Cómo analizas ese tema? Bueno, en relación a los acontecimientos, al hecho del día a día, del minuto a minuto, eso lo están informando ustedes. Lo estoy viendo yo y lo está viendo todo el mundo. No voy a repetir esos hechos. Lo que voy a responder es a la pregunta: ¿qué significan esos hechos en relación a las medidas que ha anunciado y reiterado en distintos foros internos y mundiales el presidente Trump, el último de los cuales ha sido el más importante en Davos? Entonces, esas son medidas concretas mediante las cuales se empieza a aplicar su política en relación a las migraciones. El presidente Trump ha definido el tema de migraciones no en el plano económico, humanitario, social o político, sino de seguridad nacional. Dicho esto, va a continuar con esas medidas y obviamente en algunos casos, como ya se ha expresado por la presidente de México, la señora Sheinbaum, empieza a recibir respuestas negativas de rechazo, pero al mismo tiempo de negociación. En consecuencia, lo que ahí se va a ver negociaciones muy difíciles entre las medidas del presidente Trump, medidas de esa administración muy claras, reiteradas, que ustedes conocen en mucho más detalle que muchas personas, y las reacciones. ¿Cuáles son las principales reacciones que van a haber? Esa es la pregunta clave ahorita. La primera y más evidente, estimado Lizardo, es la de México, porque al mismo tiempo que México está declarando lo que ya dije y está tomando medidas inclusive a través de sus consulados y embajadas en los Estados Unidos para ayudar a sus connacionales que están en situación difícil, también está tomando medidas económicas para enfrentar las otras medidas anunciadas por el presidente Trump al mismo tiempo, que se refiere a la imposición de impuestos o aranceles. México acaba, al mismo tiempo que anunció lo que ya señalé, de llegar a un acuerdo con la Unión Europea para dar ventajas de comercio mutuo. Y así van a seguir otros. En segundo lugar, ¿qué otras áreas son áreas críticas? Son las que se han anunciado por el propio presidente Trump, que durante 6 veces mencionó a Panamá en su discurso inaugural. Y el primer viaje del ministro de Relaciones Exteriores incluye Panamá, precisamente, Guatemala, Dominicana, Costa Rica, no así Nicaragua, ni Honduras, ni Venezuela. Entonces, ese es un mensaje muy importante porque va hacia países que tienen, salvo Guatemala, menor grado de problemas y conflictos, y salvo Panamá, con relación al cual se ha anunciado el tema del canal, los Estados Unidos. ¿Qué otro problema puede ocasionar todo esto? No nos olvidemos que hay una migración que no solamente es centroamericana, sino también de Cuba y del Caribe, particularmente Haití y Cuba. En consecuencia, ahí también hay un nuevo foco, no nuevo, hay un avivamiento del viejo foco de tensión migratorio entre estos estados y los Estados Unidos. ¿Qué otro país tiene importancia en este problema? Venezuela. Muchas personas desconocen que Venezuela es un país no solamente del continente sudamericano, sino que tiene todo un perfil caribeño, cercano al Caribe, metido en el Caribe, y en consecuencia, acuérdense de la política de ALBA y de Petrocaribe, acuérdense de eso. Ahí también hay otra fuente importante de migraciones, claro, que van a pasar por Colombia y por Panamá. Así es. Y termino señalando, estas medidas
pueden producir reacciones que lleven la migración no hacia Estados Unidos, sino hacia otros países del sur, principalmente pasando por Colombia y por Ecuador. Perú, que es el segundo país que ha recibido una migración venezolana muy importante, y el Brasil, hacia el cual ha habido también una migración que no se ha puesto mucho en el terreno. En conclusión, una cosa son los objetivos de seguridad nacional y otra son las respuestas de los otros países que pueden tener dos cursos de acción en una colisión y en una confrontación de necesidades y objetivos. Una de intervenciones por la fuerza militares y otra de negociaciones muy difíciles que seguramente ya empezaron. Así es, ¿no? La FBI y la DEA van a poder investigar y arrestar inmigrantes indocumentados. Ahora, este grupo de migrantes grandes en Estados Unidos existen, pues, comunidades árabes, europeas, africanas. Pero también hay mucha preocupación en nuestro país, Manuel. Tenemos muchos amigos que comentan la preocupación de mucha gente que se ha ido a los Estados Unidos, muchos estudiantes que ahora ya se ha dado incluso la potestad a las autoridades de ingresar a los colegios, cuando antes no se podía incursionar en ello, ¿no? La preocupación también está en Perú, Manuel. Así es, y está en todos los países que tienen migrantes, concretamente migrantes que no están usando la vía legal corriente, sino la vía informal y la vía ilegal. Ese es el conjunto de problemas, y eso lo tienen todos los países de América Central que he mencionado, Caribe, y luego Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, principalmente, y en parte también Brasil, aunque sobre Brasil no hay mucha información. Claro. Yo estoy siguiendo mucho la información de prensa, por ejemplo, todas las mañanas a Juan Lozano de Colombia, a los politólogos colombianos, a la información que viene inclusive del gobierno de Maduro y del gobierno de Cuba, que también opinan y que hay que filtrar todas estas informaciones. ¿Y qué se tendría que hacer al respecto? ¿Reforzar las fronteras en el caso, por ejemplo, de nosotros para no tener estos problemas de inmigrantes venezolanos que hemos tenido y que lo estamos viendo ahora, ¿no? Y así nuestros países vecinos. Tendría que haber... Sí. Tú tocas un punto muy importante y muy grave. Todo el arco fronterizo, Ecuador, Perú, Colombia, Perú y hasta Brasil, está comprometido con problemas no solamente de migración, sino de terrorismo, de narcotráfico y de ilegalidades. Te doy un dato. Hoy día, temprano, el gobierno, a pesar de la familiaridad que tiene Petro con estos grupos terroristas hoy día, o guerrilleros, según algunos lo llaman, del frente de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, han puesto más artillería en la zona sur de Colombia, y han hecho medidas muy importantes en la zona de Catatumbo, donde había un desastre, y hay 32,000 migrantes que han ido hacia Venezuela, lo cual le da un pretexto a Maduro para aparecer como protector de ellos y continuar con sus políticas. El problema peruano es que tenemos una frontera completamente porosa y desguarnecida, y puedo decirlo sin entrar en detalles, pero puedo decirlo en cualquier foro, inclusive ante una fiscalía, que hay medidas que no se pueden tomar porque no hay reglamentaciones de acción y de intervención que las Fuerzas Armadas solicitan para algunos casos, tanto en la Marina, en la aviación, como en el Ejército. Y eso lo sabe perfectamente el Ministerio de Defensa y no se ha tomado ninguna nueva decisión al respecto. Están diciendo que no hay normas como para hacer intervenciones al estilo Brahim, y ya sabemos lo que eso significa también, pero eso significa al mismo tiempo que al decir que no hay normas, que estamos esperando una reglamentación administrativa para poder enfrentar situaciones de urgencia como la de Patás. Pero volviendo al tema de migraciones, nuestras fronteras son completamente porosas, excepto la frontera
con Chile, que es la mejor controlada y donde tenemos una mejor disposición de recursos. Claro. En consecuencia, has tocado un tema sumamente grave y es de fundamental importancia que el Perú, no sé si está presente o no, eso no lo he podido comprobar en la información de esta mañana, ni de los colombianos, ni de los mexicanos. En México ya se reunieron 10 países para conversar qué medidas van a tomar respecto de la política de la nueva administración estadounidense, que repito, no se plantea en el plano humanitario, sino en el plano de seguridad nacional y de soberanía nacional, pero que tiene una consecuencia que se llama desde hace siglos injerencismo y expansión, porque esas medidas están relacionadas a otras medidas de expansión de su capacidad de soberanía, ya sea territorialmente hablando o de influencia en otros estados. Panamá, Canadá, Dinamarca, Groenlandia, y así sucesivamente puede ocurrir hacia el sur de Panamá, o sea, hacia nuestros países. Creo que este es un asunto complejo que necesita una pronta intervención y definición del Estado peruano, por ejemplo, en temas que no necesitan mayor cosa. Instruir muy bien a los consulados y a las agencias consulares que hay en los Estados Unidos, México y Canadá, para que ellos puedan dar los servicios de apoyo a los nacionales del Perú que se encuentren en una situación objetivamente problemática o que acudan pensando y sintiendo que están en una situación problemática. Nadie ha mencionado eso hasta hoy, mi querido Lizardo. Sí, es un tema, un punto muy importante, Manuel. Ya desgraciadamente ya nos gana el tiempo y vamos a seguirte seguramente en tus programas Geopolítica a través de nuestra plataforma informativa, que seguramente vas a tocar este tema, ¿no? La colaboración que tienen que hacer los consulados. Es un tema muy importante lo que tú dices, Estados Unidos, Canadá, que tienen que dar apoyo a nuestros connacionales. Muchas gracias, Manuel, por este contacto. Muy amable. Gusto de saludarte. Buenas tardes.